están terminando de cargar esa mulita ya. Bueno, ahí les muestro, ya todavía siguen cargando ahí, no sé por qué será tan demorada la situación ahí, yo creo que ya se va a acabar ese silo de maíz. Amiguitos, bienvenidos a un video más. En esta oportunidad estamos por acá por los lados de Libiney. Libiney es una finca que existe dentro de la colonia de los menonitas. Ya les he cargado unos videos anteriormente, entonces les voy a dejar acá en la parte superior para que vayan y lo vean y se contextualicen de cuánto tiempo llevamos acá y no hemos podido cargar. Pues llevamos más de 4 días para poder cargar un viaje de maíz y se han acumulado esta cantidad de carros, que es una cantidad importante realmente, que finalmente pues van a ser diferentes destinos a los cuales se van a llevar estos viajes de maíz. Todos los compañeros de estas tractomulas nos vamos a dirigir hasta La Cristalina, que allí es como el corregimiento más cercano que hay a estas fincas o a esta colonia de los menonitas, donde podemos ir a cenar, donde podemos ir a descansar en un hotel, porque pues allí hay unos precios más asequibles, porque cabe resaltar que dentro de la colonia de los menonitas también hay hotel, hay comida, restaurante, entre otras cosas, pero son un poco más costosas. Entonces esta noche vamos a descansar allá en La Cristalina y mañana en la mañana estaremos devolviéndonos para poder cargar el viaje de maíz si amanece haciendo un buen clima. Quiero aprovechar este espacio para decirles que suscribirse es totalmente gratis y de esa manera nos ayuda a que llevemos este contenido a muchos lugares del mundo. Entonces activen la campanita, hagan un comentario, porque estamos leyendo todos los comentarios que ustedes nos dejan. Ya al día siguiente nosotros nuevamente vamos en otra tractomula y desde la parte de atrás del tráiler pues pude grabar esta tractomula que también iba a hacer fila para cargar otro viaje de maíz. Ahora nosotros vamos en la parte trasera de esta camioneta pickup porque pues el transporte para llegar hasta la finca es un poco difícil, entonces uno de los menonitas nos hizo el favor de trasladarnos hasta allá. Bueno, nosotros ya llegamos aquí, gracias a Dios nos trajeron, como les estaba mostrando. Ya están cargando, ya esa mulita ya va a salir de cargar y sigue esa azul que está allá atrás y luego seguimos nosotros. Ahí les voy a ir mostrando el proceso de carga. Vamos a ver si ponemos la GoPro para poder grabar y mirar a ver dónde damos un espacio para poderla poner. Allá están terminando de cargar esa mulita ya. Tenemos que esperar a que vaya, a que acaben de cargar, vaya, pese y que confirmen el peso. Si le hace falta, toca que la vuelvan y la cuadren. Si le sobra, que le echen a otro carro. Entonces tenemos que esperar todavía un poquito. Miren, ya fue y pesó y le hizo falta, me parece que le hizo falta como 1 tonelada. Entonces se va a volver a cuadrar para que le echen más. Eso es rápido, le echan 1 tonelada, eso es facilito. Ellos aquí tienen sus propias camionetas, sus propias cuatrimotos, son muy organizados. Miren.
son ellos mismos los que operan toda la maquinaria. No nos han puesto a cargar todavía porque no sé por qué movieron el tractor de esa manera. Él es el que maneja el tractor. Entonces pues ahí les voy mostrando, les voy contando cómo esta colonia ha crecido, cómo se ve la situación hoy en día de ellos. Miren toda esa maquinaria que tienen, ¿sí? Miren esa máquina. Miren por allá más cosas, esas bodegas grandísimas, combustibles, todo lo que necesiten literalmente. Sus propios transportes, cada uno se podría decir, vean. Tienen carritos de esos por todo lado. Bueno, ahí les muestro, ya todavía siguen cargando ahí, no sé por qué será tan demorada la situación ahí, yo creo que ya se va a acabar ese silo de maíz. Nosotros estamos allá esperando que nos den indicaciones, ya el carrito está listo, con su carpita lista, amarrada para que no se vaya a caer ni nada. Y les muestro. Vean cómo tienen organizado aquí camionetas, parqueaderos, lavaderos, sus garajes tan grandotes. O sea, esto es algo muy bien hecho, muy bien construido. Miren por allá, por ese lado, todo eso blanco que se ve, eso también es maíz, creo, si no estoy mal, creo que también es maíz ensilado. Pero es una técnica que guardan el maíz de esa manera. Miren, espectacular y grandísimas todas esas casas, bodegas. De verdad que a mí me gustaría llegar algún día a tener una finquita así de bien organizada. Vean cómo se ven ese par de carros, las dos naranjitas. Aprovecho este espacio también para mostrarles cómo salen de los silos todos los granos de maíz y los transportan a través de esta especie de maquinaria o tubos que tienen unos tornillos sin fin y transportan el maíz de esta manera. O sea, el mecanismo que tienen es un mecanismo que lo han trabajado ya a lo largo de los años. De esta manera pueden cargar las tractomulas mucho más rápido y pues claramente facilita mucho la tarea del cargue. También, como ustedes se pueden percatar en este momento, el maíz está saliendo mucho más poquito. Entonces eso quiere decir que ya se está terminando el maíz y que tienen que hacer un traslado de toda esa maquinaria para cargar desde el otro silo. Miren allá cada casa con su buen jardín, con sus buenas cosas. Allá bien organizado ese césped también. Miren allá esa casa con la camioneta. No, espectacular todo. La verdad, muy sorprendido de lo organizado que son estas personas. Luego le digo una y otra vez, miren todos esos hilos. Espectacular, la verdad. Estos hilos son más grandes que los otros. Ya en este punto se terminó por completo el maíz de ese silo y van a cambiar al silo número 2. Pero entonces, para esto tienen estas maquinarias con las cuales facilitan mucho la tarea del transporte de estos tubos, que son los que, como les venía mencionando anteriormente, transportan el maíz hasta el tractor y el tractor al camión o la tractomula.
Esto es lo importante de tener las herramientas adecuadas para poder desarrollar cualquier actividad agrícola. Básicamente ellos con la maquinaria facilitan cualquier tarea que tengan que hacer. En este caso pues el cambio de silo, porque esos tubos son pesados, porque cuadrar toda la maquinaria sería muy complejo, así como en este caso que están metiendo ese tubo hasta el interior del silo, pues manualmente sería algo que prácticamente sería imposible, porque se necesita mucha fuerza para desarrollar esta actividad. Finalmente, y después de 4 días largos de espera, pudimos comenzar el cargue de nuestro vehículo. Vamos a cargar maíz con destino a Pitalito. Sin embargo, nosotros únicamente estamos cargando el vehículo por este sector y vamos a entregarlo en la ciudad de Villavicencio. Y ya el dueño del vehículo, que es el compañero Esteban Rojas, que por cierto, un saludo y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de venir a hacer este viaje, este relevo, para poderles grabar a todos ustedes que nos están viendo en este momento. Recuerden que estamos en la sabana del departamento del Meta, exactamente en la región cercana a la Cristalina, donde se encuentra una de las colonias de los menonitas establecidas en Colombia. Lo que ustedes están viendo desde el dron es la parte del sistema de almacenamiento y despacho de maíz que ellos manejan. Un proceso muy organizado, directo desde los silos hacia los camiones, con maquinaria eficiente y una logística que sorprende realmente. Para quienes no los conocen, los menonitas son una comunidad cristiana originada en Europa, con presencia en países como Canadá, Estados Unidos, México y Paraguay, y desde hace algunos años también aquí en Colombia. Su estilo de vida es muy particular, sencillo, tradicional y en muchos casos alejado de la tecnología moderna en lo personal. Sin embargo, a la hora de trabajar en el campo se utilizan herramientas y maquinaria que les permite ser más productivos. En esta zona, ellos se dedican principalmente a la agricultura y ganadería, cultivando a gran escala productos como el maíz, el arroz y la soya, y lo hacen con un nivel de disciplina y compromiso que los ha llevado a convertirse en actores importantes dentro de la economía local. Este maíz que vemos cargar aquí, por ejemplo, puede terminar alimentando ganado en otras regiones del país o siendo procesado en industrias de alimentos. Es decir, desde las tierras remotas del Meta se mueve una parte del campo colombiano que muchos no conocen. Culturalmente también llaman la atención. Conservan su idioma, que es el alemán bajo, aunque muchos también hablan español e inglés. Su forma de vestir tradicional, sus costumbres son muy reservadas y viven en comunidades bastante cerradas, pero muy trabajadoras. Lo más admirable es que, sin hacer ruido, han echado raíces en esta región y se han convertido en aliados estratégicos para el desarrollo del campo, generando empleo, cuidando la tierra y aportando a la producción nacional. Así que cuando uno viene a cargar un viaje por estos lados, no solo lleva un viaje, también se lleva una experiencia diferente, porque aquí se respira a otro ritmo de vida, otra cultura, pero con los mismos valores que unen a la gente del campo: trabajo, respeto y dedicación. Amiguitos, no siendo más, llegamos al final de este video, pero recuerden que esto es una historia que estamos subiendo por partes. Voy a continuar subiendo videos sobre esto, entonces muy pendientes al canal. No siendo más, Dios les bendiga y nos veremos en una próxima ocasión.